Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, pedimos la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Paraguay recibe la visita de la reliquia de primer grado del beato Carlo Acutis. Esta reliquia ha visitado más de 500 parroquias en Italia y más de 10.000 parroquias en otros países. Hoy nosotros recibimos esa bendición aquí en Dejando Huellas de Jesús. Estará con nosotros el delegado internacional del Centro Amigos de Carlo Acutis, quien nos va a contar más de esta hermosa visita. Él es Luis Alberto Sánchez. Bienvenido a Dejando Huellas de Jesús. Es un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes en este camino que es dejando las huellas de Jesús, en esta oportunidad, en esta bendecida tierra de Paraguay. Viene Carlo también a dejar su huella con un recorrido muy especial, y es el recorrido de dejar esa enseñanza de qué fue lo que él amó y cómo, amando de esta manera, con un corazón totalmente entregado, él alcanza la santidad, una santidad que es reconocida por la Iglesia, que en estas instancias aún goza del título de beato, en esa beatitud, y firmado ya el decreto de la canonización. La Iglesia espera el próximo 2025 la fecha oportuna para realizar la ceremonia de su canonización. Hablar de Carlo Acutis es hablar simplemente de una alegría de vida, hablar de una oportunidad en la cual él centra toda su vida con una frase muy especial. Cuando tiene la oportunidad a los 7 años de celebrar el sacramento de la comunión, realizar esa primera comunión, que pide vivirla, experimentarla de la manera más íntima, alejado de lo común de una parroquia en Milán, se va a un convento con su familia para hacerlo en lo más profundo de oración, para hacerla y vivir la comunión, su primera comunión, como el regalo más grande. Y allí firma en una tarjetita ese legado que él cumplió hasta sus 15 años. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y la tuvo muy claro. Cuando se mira y se estudia la vida de Carlo, se comprende que en esta línea que se trazó, siendo de una familia totalmente exitosa, una familia pudiente, familia rica, y Carlo teniendo la oportunidad, como cualquier joven en Milán, de optar por un camino de éxito individual a conquistar el mundo, lo que se planeó Carlo fue conquistar el corazón de Jesús. Y en ese trabajo de conquista de Jesús,
logra lo que realmente, aunque no es imposible, pero al tiempo que nosotros llevamos en nuestras vidas, dígase niño, joven, adulto, adulto mayor, poder decir lo que él afirmó nos tomaría un poco más de tiempo, porque en el momento último de su vida, él afirma con toda tranquilidad, con toda serenidad, pero también con mucha severidad: muero feliz, porque no he desperdiciado ni un solo minuto de mi vida en cosas que no le agradan a Dios. Y eso solo se puede entender cuando a sus 7 años inicia ese proyecto de vida y a sus 15 finiquita ese proceso terrenal y deja ese gran legado espiritual que ha cautivado al mundo. Cuando se mira en tantas comunidades parroquiales, en tantos países, que se está hablando profundamente de Carlo, es simplemente entender que está dejando un impacto espiritual, pero que también es un impacto de vida, siendo él un modelo que quiere realmente influir en los jóvenes. Cuando en estos tiempos hablamos de influencers, cuando en estos tiempos buscamos un like, buscamos un seguidor más, buscamos tantas cosas en las redes sociales, Carlo nos hace la invitación y también el reto para poder orientar nuestra vida a lo que realmente es. Cuando miramos el interior de nuestras vidas y miramos las realidades que vive la sociedad hoy en día, vemos tristeza, vemos depresión, vemos ansiedad, vemos tantas enfermedades emocionales, también espirituales, con un reflejo también en el cuerpo, con diversos tipos de enfermedades que llevan a diferentes tratamientos. Carlo define lo que es la alegría y lo que es la santidad. Y la define de una manera muy sencilla. Dice que la tristeza es mirarnos a nosotros mismos, pero la felicidad está en levantar la mirada y contemplar a Dios. Y eso es lo que hemos olvidado. Estamos en las pantallas, estamos en el compartir social, ahora cada vez más individuales, y Carlos nos hace un llamado a retomar el encuentro con Jesús Eucaristía. Él nos hace una invitación a profundizar en lo que es ese avivamiento eucarístico que nosotros debemos tener. No hay ninguna persona que esté en el encuentro y en el camino con Jesús que pueda decir que después de encontrarlo, después de vivir una experiencia con Él, haya experimentado tristeza y desolación. Todo aquel que inicia el camino con Jesús, a pesar de vivir las contrariedades, las dificultades, los momentos de noche oscura y también los desiertos espirituales, se encuentra que volver a Jesús al momento de adoración o a esa intimidad de la oración, se redescubre y empieza a caminar de nuevo y la alegría y el impulso vuelve a surgir. Ese es el hecho por lo cual los santos han llegado a la santidad. Nadie se ha hecho santo lejos de la vida de Jesús. Nadie se ha hecho santo sin experimentar lo que Jesús experimentó. Por eso Carlos es muy claro en dejarnos esa invitación. Buscamos siempre todo este proceso y decía que nos vamos aislando porque nos da temor encontrar la espiritualidad. Decimos buscar espiritualidad, pero encontramos simplemente a gente que nos venden humo de espiritualidad y santidad. Encontramos muchos métodos, muchas filosofías, muchos pensamientos con un tinte de espiritualidad. Y Carlos nos dice hoy en día que vivir la experiencia de la espiritualidad, vivir la experiencia con Dios, con el cielo, solo es posible a través de estar de rodillas, contemplando, adorando,
a nuestro Señor Eucaristía. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que hablemos en la profundidad de cómo fue su vida. Él quiere es que encontremos esa posibilidad de buscar ese camino y ese sendero que nos lleva a lo que Él llamó Jerusalén. Y Jerusalén, cuando todos la recordamos, imaginamos esta ciudad santa, muchos queremos ir a Jerusalén a obtener la gracia de pisar la tierra prometida y la tierra bendita. Y en alguna oportunidad, cuando su padre, Carlo, estaba haciendo esta recopilación de los milagros eucarísticos, le hace una invitación muy especial. Le dice, ¿te parece bien si vamos a Jerusalén a hacer un recorrido para que complementes todo lo que estás haciendo? Y él, con toda firmeza, pero también con sutileza, le dice, papá, Jerusalén está a la vuelta de la esquina. Y es tan fácil entender eso, que cada vez que estamos en la capilla de adoración eucarística, cada vez que estamos en el templo, es Jerusalén. Un templo nos recuerda a Jerusalén. Un templo es una montaña donde se ofrece el sacrificio. El altar del sacrificio es Jerusalén. Y cada vez que estamos allí, estamos viviendo lo que Jesús ese Jueves Santo dejó como institución de la Eucaristía, evocando también esa cena pascual. De la vida de Carlo podemos retomar muchas cosas. Podemos hablar incluso de su simplicidad en medio de la exquisitez en la que él vivía. Un mundo al que él no renuncia, porque sigue viviendo en esta sociedad y en este mundo, pero sí renuncia a la vanidad, sí renuncia a la excentricidad y tiene ese mensaje de la simpleza. Por eso amó a San Francisco de Asís. Por eso su cuerpo reposa allí en una urna en Asís, en Santa María del Despojo, que tiene una significación muy grande. Allí San Francisco de Asís se despoja de todos los bienes cuando es recriminado por su padre. Y en ese despojo, en esa desnudez de San Francisco de Asís, se hace entrega totalmente a Dios y depende de esa providencia de Dios. Carlo, amando la vida de San Francisco de Asís, empieza a vivirla de la manera más simple y sencilla, al punto que él llega a amar a los más necesitados y desfavorecidos, sus hermanos de la calle, como le llegó a llamar, en querer atenderlos, el querer asistirlos. Era una cotidianidad en su familia, cuando él en las noches salía, después de haber preparado alimentos, nunca daba las obras, sino que preparaba los alimentos y pedía que le ayudaran a preparar alimentos para ir a entregarlos a la calle, o con el dinero de sus mesadas lo recopilaba, compraba las frazadas, las bolsas de dormir, incluso ropa, y mucho de su dinero iba a los comedores de asistencia, porque no podemos hablar de Cristo, no podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de espiritualidad si no se materializa. Y para Carlo, materializar toda esa experiencia de Jesús, toda esa experiencia de Cristo estaba en el otro. Por eso asistía a los demás. Por eso su importancia era que ellos tuviesen la posibilidad de esa dignidad. Hemos encontrado en muchos lugares del mundo estos comedores de asistencia dedicados a Carlo, y del cual él es patrón de estos comedores de asistencia. Y Carlo simplemente nos dice en ese desprendimiento, él se reía mucho de la vanidad, se reía de manera muy especial de Rajesh, su cuidador, que tiene una experiencia muy especial en la vida de Carlo, porque era vanidoso, y a Carlo eso le llamaba la atención. Y en su catequesis con él le fue enseñando de la simplicidad, y una simplicidad que le decía a su mamá cuando le iba a comprar sus prendas, su ropa, y obviamente como buena mamá quería comprarle 2 pares de zapatos, 3 pantalones, tantas camisas, simplemente le decía, mamá, con uno es suficiente, y si vas a comprar otro, sabes que lo vamos a dar. Y en esa simplicidad que también su familia
aprende a vivirla y a desprenderse, encuentran que la felicidad que él amó, que él admiró de San Francisco de Asís, estaba en el dar, más que en el recibir para sí mismo, más que en enaltecerse a sí mismo, estaba en el dar. Esa es la unión especial que hay con Carlos y con San Francisco de Asís. Relata su madre Antonia que en el proceso de canonización y justo cuando ya se autorizaba a tener reliquias de segundo grado, que son las prendas que utilizó el santo, se encontró que en su vestir había muy pocas prendas tenía, porque las que tenía con ella se sentía bien. ¿Cuánto hay acumulado en nuestras casas? ¿Cuánto hay abandonado y olvidado y otros los están necesitando? Incluso llega a describir el valor del dinero con algo muy certero. El dinero es solo un papel que sirve cuando se da a la caridad. Y es una caridad que es abierta, no es una caridad que es limosnera, porque ese es el reto. Recordábamos recientemente el pasaje de la viuda pobre, y ahí está el cómo nosotros nos podemos ubicar, en cuál de los bandos, y sabemos a quién es que se refiere Jesús, aquella que ha dado lo último que tenía. Dentro de la vida de Carlo, entendemos y le conocemos como ese niño prodigio en los medios de comunicación, cómo llegó a través de una pantalla a dejarnos tanta enseñanza, a dejarnos profundidad, cómo una computadora se convierte en una herramienta esencial de trabajo espiritual, cómo un medio como la Internet se convierte en la plataforma de lanzamiento de evangelización. Cuando está trabajando en la exposición de los milagros eucarísticos, que vemos que es un trabajo excepcional, una compilación de más de 136 milagros eucarísticos, y vemos un diseño totalmente meticuloso, totalmente exquisito, y con una facilidad de llegada en la comunicación con los textos, diría que hay todo un equipo de trabajo para realizar esta exposición. Y nos encontramos que en el lapso de los 11 a los 14, 15 años, Carlos se dedica a trabajar de manera exclusiva en esto. Él solo. Conocía perfectamente el lenguaje de la programación, conocía perfectamente los algoritmos para la creación de programas y tenía esa exquisitez heredada de su madre en el mundo de las artes, del diseño y también del mundo artístico en el que creció y vivió su madre, y eso lo dibujó y lo trasladó a la exposición de los milagros eucarísticos. No es fácil crear un material como lo creó Carlos, por la complejidad que tiene, son más de 180 paneles, y uno diría cómo lo hizo. Y causa curiosidad que sus padres, su cuidador, les llamaba la atención, pero también se preocupaban de todo el tiempo que él estaba dedicando a este trabajo. Muchas veces dormía muy poco, pero él tenía una necesidad urgente de lo que él sentía en el corazón, de lo que él vivía, de lo que él entendía, que es algo pleno. Él quería que todos lo conociéramos, pero no en el formato de una colección de libros, no en el formato de una profundidad que les pudiese cansar, sino que lo pensó como una catequesis. Él era catequista y pensó de esta manera para que todos, cuando vienen y accediesen a su material, lo pudiesen entender con una sencillez, pero también con una profundidad. Por eso le dedica el sumo cuidado y el tiempo necesario para crear la exposición de los milagros eucarísticos, que cuando entramos a la página milagroseucarísticos.org es una página totalmente creada por él,
Es una página totalmente diseñada por él, obviamente después de su muerte actualizada y agregados algunos detalles. Él deja esta recopilación y él quería que todos conocieran la profundidad de la Eucaristía. Él quería que sintieran lo que él sintió amando la Eucaristía. Hay una hermosa imagen de Carlo que se representa él recostado al pecho de Jesús, porque él decía que él quería sentirse como Juan. Juan, ese apóstol que le conocemos por lo intrépido, por lo atrevido, porque era el único que se le recostaba en el corazón a Jesús. Y Juan se deleitaba escuchando los latidos del corazón de Jesús. Sabemos el efecto que en la medicina y que también en la psicología representa escuchar los latidos del corazón y sobre todo el corazón de la mamá. Pues Juan se recostaba en el pecho de Jesús y sentía la profundidad y el regalo de los latidos del corazón de Jesús, y él quería sentirse así. Él quería sentirse como ese pequeño Juan. Sabemos que era el apóstol más joven, por eso él se identificaba con él. Y Juan en sus textos nos habla de la profundidad de Jesús, nos habla de ese Jesús amor, y es el mensaje de Carlo. Carlo lo llegó a entender y a interpretar muy bien, y ese mensaje es lo que nos quiere regalar a través de esta profundidad. Cuando vemos la Eucaristía, cuando estudiamos los milagros eucarísticos y nos remontamos a los primeros milagros, Lanciano, Santarém, los actuales, Legnica, Socolca, Buenos Aires, Tixla, todos nos han dado, y ya no se puede hablar de los milagros eucarísticos sin hablar de todo el expediente científico, un expediente que nos remonta incluso a la Sábana Santa de Turín, que tiene toda una investigación y que está ampliamente conectada con el milagro eucarístico de Lanciano, el más antiguo, años 750, y con más de 500 estudios científicos. Volvemos en unos instantes. Cuando se habla de los milagros eucarísticos, sin lugar a dudas hay historias que son muy impresionantes y que cautivan y dejan una profunda enseñanza. Referirnos simplemente al milagro más antiguo como es Lanciano es referirnos a cómo en el momento preciso en el que un sacerdote está dudando y tiene ese conflicto de fe, Jesús decide manifestarse en su real esencia, en su corporalidad, también en su divinidad, y las dos especies del pan y el vino se transforman, o más especialmente se dejan ver en lo que tras la transubstanciación y tras la invocación de la epíclesis, que es cuando el Espíritu Santo se posa en las manos del sacerdote, las especies se han convertido en real presencia del cuerpo y la sangre de Jesús. Un estudio del cual podríamos hablar mucho, pero simplemente es donde se encuentran las primeras señales
de la parte humana de Jesús. Podemos hablar de un tejido cardíaco, ventrículo izquierdo, con visibles señales de laceración conectadas con toda esa esencia humana. Podemos encontrar muchas cosas en esa evidencia. Solo buscar el milagro eucarístico del anciano nos muestra toda esta. Conocemos el tipo de sangre. En fin, es muy profundo lo que podríamos hablar desde la parte científica del milagro eucarístico del anciano. Igualmente, historias tan sorprendentes como en Rimini, en Italia, donde Carlo por primera vez escucha de los milagros eucarísticos como una compilación, participa de una conferencia con su familia, va con su madre y queda totalmente fascinado al escuchar estas historias, y por lo cual él decide crear la exposición. Y en Rimini hay uno de los milagros más impactantes, y es el milagro que se obra a través de las manos de San Antonio de Padua. Conocemos de su vida como un gran taumaturgo, pero allí, cuando es retado por uno de los líderes de la herejía de los albigenses, que decían no creer en la real presencia de Jesús en la Eucaristía, acepta el reto, y el reto es que se verían en 3 días, pero la esencia del reto está en que Bonoviglio le dice que si Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía, su mula tenía que ponerse de rodillas y adorarlo, algo que para todas las personas era imposible, pero sabemos cómo obra Dios en lo imposible. Bonoviglio retira en ayuno su mula y la somete a un rigoso ayuno, como dice el texto. Esto con la finalidad de distraer la mula en el momento que San Antonio se encontrara con ella, porque sabía que San Antonio iba a actuar con la presencia de Dios y con la oración. San Antonio se retira a orar y a ayunar por 3 días para que Dios se pudiese manifestar y quedara constancia de la real presencia. San Antonio viene en procesión, la comunidad presencia este evento, y al ver que venía una procesión eucarística, todos se postran de rodillas. Llega hasta donde está Bonoviglio, que está dándole cebada y alimento a la mula, que rechaza, que no quiere recibir nada. Y cuando llega San Antonio de Padua, en un texto comprimido que es amplio porque es una catequesis, San Antonio le dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, tu Creador, Dueño y Señor, yo te ordeno que te pongas de rodillas y alabes a tu Señor, lo adores. Y delante de todos y en presencia de Bonoviglio, la mula se postra y se pone de rodillas. Desde ese momento, Bonoviglio le sirve a San Antonio, besa su estola y se convierte en uno de los servidores del templo. Esta experiencia de este milagro simplemente la podríamos resumir en una catequesis muy sencilla. Si toda la jerarquía de la Iglesia se postra ante Jesús Eucaristía, ¿qué tipo de mula somos nosotros que soberbiamente permanecemos de pie cuando Él está presente? ¿Qué categoría de animal podríamos ser nosotros que no reconocemos que Él está presente cuando los animales en las historias de los milagros eucarísticos reconocen la presencia de Dios? Y esto simplemente, cuando recorremos la historia en Alboraya, España, 3 peces nos recuerdan cómo los animales reconocen la presencia de Dios. Un sacerdote había perdido el copón donde llevaba 3 hostias para visitar enfermos, y tras una tempestad cae el copón al riachuelo que estaba crecido, no pudo rescatarlo y él se retira con total dolor porque había perdido la Eucaristía. Y a un sacerdote perder la Eucaristía es perderlo todo. Y cuando él se va tristemente a su casa, y además con la tristeza de no haber podido asistir a los enfermos, espera al amanecer, y un tumulto de gente estaba llamándolo a la puerta de su casa insistentemente,
le invitan a que lo sigan, el padre se va y encuentra un espectáculo. A la desembocadura del riachuelo, en el lago, toda la comunidad estaba allí de rodillas presenciando un espectáculo. Y el espectáculo era 3 peces que emergían del agua y sosteniéndose en sus aletas, en sus bocas resplandecían 3 hostias, pero que ellos no mordían las hostias. Estaban las 3 hostias allí, refulgentes, sosteniéndose, y cuando la comunidad se acercaba, los peces se alejaban, y cuando el sacerdote llega, entiende lo que tiene que hacer, extiende la mano, y los peces depositan allí las 3 hostias que habían perdido. Y tanto en Rimini como en Alboraya, unos monumentos nos recuerdan esta esencia de los milagros eucarísticos, que en fin, todas estas historias nos cuentan la real presencia de Dios y a lo cual nosotros estamos invitados. No a quedarnos con la historia, sino a trascender y simplemente a comprender que Jesús está allí presente. Tal vez no lo veamos y tal vez no tengamos la posibilidad de ver una manifestación eucarística, pero Él simplemente quiere decirnos que la fe implica eso, que aunque no veamos, que aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Él está y Él nos quiere dar todo, que es su amor y su bendición. Podríamos hablar mucho, pero simplemente quisiera dejar este mensaje de Carlo. La alegría de la vida está solamente en levantar la mirada y contemplar a Dios. Él lo contemplaba cara a cara y allí recibía todo este mensaje de alegría y de santidad. Así se hizo santo, estando delante de Jesús Eucaristía, y es a lo cual estamos nosotros llamados. Nos hacemos santos solo cuando estamos de rodillas ante Jesús Eucaristía. Viva María, muchas gracias. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial San Miguel Arcángel para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Demos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que tuvimos de estar en presencia de la reliquia del Beato Carlo Acutis y pongámonos en oración todos para su pronta santificación. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.